Muy buenos días. A nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, les doy a todos la más cordial bienvenida esta mañana a esta transmisión en vivo, en la que dentro de unos minutos más estaremos disfrutando de la conferencia impartida por el doctor José Ramón López Portillo Romano. La gran transición, retos y oportunidades del cambio tecnológico exponencial y el papel de la educación superior de cómo afrontarlas. Agradezco a todos los directores, al personal académico que nos hace el favor de acompañarnos, por supuesto, a nuestro conferencista de esta mañana, y un agradecimiento muy especial al rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor José de Jesús Williams, a quien cedo en este momento la palabra para que nos brinde un mensaje de bienvenida y haga el favor también de dar lectura a una pequeña semblanza del conferencista que hoy nos acompaña. Doctor, por favor. Doctor, por favor. Muchas gracias, María José. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas a esta conferencia y agradecerle al doctor José Ramón López Portillo su amabilidad, como siempre, para compartir, en este caso, con toda nuestra comunidad universitaria, toda su experiencia, toda su vivencia y lo que verdaderamente está sucediendo y transitando en esta pandemia y que de alguna manera somos parte de ello. Y en ese sentido, sí es importante tener la información lo más actualizada posible para que nuestra universidad continúe transitando en ese proceso de consolidación. Primeramente, agradecerle al doctor López Portillo su amabilidad. Me permito leer una breve semblanza. Él es economista de origen, tiene un doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Oxford, donde ha trabajado en varios proyectos académicos, especialmente como cofundador y coordinador del Centro de Estudios Mexicanos. En el Gobierno de México fue director general y posteriormente subsecretario de Programación y Presupuesto. Fue presidente independiente del Consejo de la FAO de las Naciones Unidas. Anteriormente fue representante permanente de México ante los organismos de las Naciones Unidas en Roma, Italia, y fue elegido para varios cargos internacionales. Entre actividades privadas, voy a mencionar dos. Él es cofundador y presidente de Zenith Energy, una empresa que cotiza en bolsa en Londres. Es embajador de CONCAMIN, la mayor confederación empresarial de México, en los países nórdicos, Reino Unido e Irlanda. Trabaja para fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento de impacto. Ha cofundado una plataforma digital para la creación de redes de inteligencia empresarial en México y en América Latina. Su experiencia profesional multifacética abordar los problemas del cambio tecnológico acelerado y su impacto socioeconómico desde diferentes ángulos. Ha escrito un libro, La Gran Transición, retos y oportunidades del cambio tecnológico exponencial, así como diversos ensayos y artículos al respecto. El doctor López Portillo ha promovido y asesorado al Gobierno de México en estos aspectos, lo que ha conducido a importantes adiciones a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, sobre el impacto del rápido cambio tecnológico en el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es asesor y consultor de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para la diplomacia científica y de innovación. El secretario
muchísimas gracias por esta gran oportunidad que le da a la comunidad de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, señor rector, doctor José Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, le agradezco mucho esta invitación que mucho me honra y me da la oportunidad de expresar la circunstancia en la que nos encontramos y lo mucho que tenemos que hacer para montarnos en la ola de lo que viene. También agradezco a los señores directores de la universidad, al maestro Carlos Estrada Pinto y a los otros, a mi amigo Andreas Aluja Schunemann, con quien comparto ya casi una vida de conocerlo, y a la comunidad y al personal académico. Les agradezco mucho su atención y su presencia. Bueno, pues el tema está muy relacionado a lo que he venido haciendo desde hace mucho tiempo en la Universidad de Oxford, es ver la forma en que el cambio de la ciencia y la tecnología está teniendo un impacto cada vez mayor sobre la sociedad, sobre la economía, sobre nuestro futuro, y muy en particular, y por su importancia, el papel de la educación superior para afrontar estos retos. Bueno, debo decir que lo que hemos vivido antes no es igual a lo que hemos soñado. Pensábamos cuando éramos niños que el futuro iba a ser muy distinto, visualizábamos extremos, unos distópicos, utópicos, nuevas amenazas y esperanzas, pesadillas, maravillas. Pero el avance tecnológico se nos viene encima como un tsunami creciente y vuelve, por tanto, el futuro mucho más incierto. Hay por eso urgencia de cerrar la brecha entre la percepción de los problemas y las soluciones que ofrece la ciencia y la tecnología. Necesitamos aprender a navegar la transición hacia el futuro que deseamos, evitando, claro, los futuros que no queremos. Y el primer paso es entender la naturaleza y la dinámica de este avance tecnológico, en particular porque hay poco investigado sobre cómo impactará a países en desarrollo emergentes como el nuestro y a regiones internas en nuestros países. Este conocimiento es vital para alcanzar la máxima adaptabilidad y capacidad tecnológica de respuesta a futuro, y las universidades juegan un papel medular en este cambio. La esencia de este afán, además, es aprender a aprender y aprender a emprender o a gestionar, para aquellos que no son emprendedores, a prueba del futuro. Y necesitamos también aprender a comprender, medir, comunicar, proteger, financiar misiones de innovación para superar problemas específicos que encontramos. Y esto es algo que no estamos haciendo en México y que representa un reto principal, porque este reto principal de la educación superior nos va a permitir afrontar estos desafíos y aprovechar las oportunidades de la aceleración científico-tecnológica. Este es, en síntesis, mi mensaje principal en esta plática, y yo creo que es tan urgente de abordar como otros temas como el cambio tecnológico, como el cambio climático y medioambiental. La crisis, como bien dijo el señor rector, la crisis pandémica, que también es económica, que también es ambiental, prueba la importancia vital de tender puentes con la ciencia y la tecnología. Se inscribe en un proceso de décadas de aceleración tecnológica y de dinámicas globales que están gestando una economía del conocimiento y una economía de intangibles, donde las nuevas monedas de cambio son ahora la información, el talento digital y la cooperación. La inversión en capital humano, en creatividad, innovación, está directamente relacionada con el crecimiento económico, como lo demuestran las teorías del crecimiento endógeno. Recientemente le dieron el premio Nobel a Paul Römer, que es uno de los exponentes principales al respecto. Los mercados laborales y de bienes y servicios se digitalizan ahora bajo sistemas cada vez más inteligentes y ubicuos, desplazan a la intermediación, pero atentan también contra la privacidad, expanden la brecha digital y someten a la mayoría a una posible esclavitud digital, de la cual voy a hablar después, bajo grandes plataformas. Persisten por eso peligrosas asimetrías entre países y grupos sociales
que extreman la naturaleza del impacto de la crisis en las poblaciones, sobre todo menos favorecidas. Y la globalización y la automatización están colapsando las actividades y los empleos tradicionales dentro de las cadenas de valor. Todo aquello que pensábamos que donde teníamos ventajas comparativas porque teníamos mano de obra barata, se están desapareciendo. Y esto expone a las clases medias y laborales, primero a la competencia internacional, que es lo que hizo la globalización, y luego ocupaciones predecibles, rutinarias y de menor nivel educativo enfrentan hoy desempleo y bajos ingresos debido en buena parte a la automatización. ¿Quiénes son los ganadores? Pues los creadores de nuevos productos, de servicios y de modelos comerciales, los creadores, los artistas. Es cada vez más difícil lograr un equilibrio entre trabajadores humanos, los robots que ya están presentes y los algoritmos que están en todas partes. Se pierden por eso empleos de calidad, mientras surgen otros fungibles de baja paga. Por eso es que vemos ahora en la pandemia que no ha habido un desempleo así mayor, pero mucha gente que ha perdido su trabajo ahora realiza ese tipo de actividades fungibles, o sea, una es intercambiable por la otra, pero son de baja paga. Y la pandemia está profundizando estas desigualdades. Por ello, los gobiernos, las empresas y la academia debemos impulsar una nueva economía ética y humanista, donde la digitalización inteligente, los ecosistemas de innovación, los planes de estudio y de capacitación, el emprendimiento de impacto social, de impacto ambiental, gesten la igualdad de oportunidades y seguridades para todos. Y esto me lleva a una conclusión fundamental. Debemos subirnos al tren tecnológico sin dejar a nadie atrás y liberar el potencial humano, creativo y colaborativo para evitar caer en la irrelevancia económica internacional. Y este es un verdadero peligro para México si no apresuramos este paso. Bueno, en esta gráfica vemos una historia de lo que ha sido el progreso tecnológico resumido en una sola ola. Siempre la presento porque es muy, muy indicativa, muy sugestiva. El mundo ha sido muy lento en comprender que enfrenta a una era de cambio tecnológico exponencial, profundo y universal, de cuya conducción ordenada depende el futuro de la humanidad y el bienestar de todos. Se monta, claro, sobre otras dinámicas globales, ya de por sí altamente disruptivas, como el calentamiento global, el deterioro medioambiental y la pérdida de biodiversidad, la desigualdad extrema, el calentamiento global, del cual se está hablando ahora otra vez mucho, el envejecimiento de la población. La población va a tener un pico hacia 2050, los problemas de la ciberseguridad, el bioterrorismo. Muchos hablaban que la pandemia posiblemente era producto de eso, no lo es, la guerra nuclear, etc. En fin, nos encontramos, para decirlo brevemente, en un punto de inflexión y ningún país puede evadirlo ni superarlo solo. El futuro será muy distinto del presente y cada vez más incierto, para bien o para mal. Las opciones son, por una parte, el acelerado y continuado progreso tecnoeconómico, conducente a mayor abundancia y el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en donde la humanidad por primera vez se pone de acuerdo para perfilar el futuro que quiere, evitando los que no quieren. Y para ello hemos establecido también un tiempo que es 2030 para lograr por lo menos un avance serio al respecto. Y por otra parte, la alternativa de esto es el colapso de la civilización humana, sin redención posible. Y es muy improbable que existan rutas intermedias. Eso una o la otra, y cada vez es más evidente esto. Por eso todo depende de la colaboración orquestada del mundo entero, de lo que hagamos hoy. Estas cuestiones, repito, son tan urgentes de abordar y las consecuencias de no hacerlo tanto más inminentes, devastadoras, que las predicciones, repito, del propio calentamiento. Y a propósito, la ciencia misma y la tecnología deben hacer una contribución fundamental al respecto. Entonces, aquí lo que ven ustedes es justamente esta tendencia y las dos posibilidades. La verde es
logramos superarlo, logramos montarlos en la ola tecnológica, la organización, la cooperación internacional, la educación y la innovación, o viene probablemente el colapso. Y al respecto, claro, pues están divididas las posiciones. Los pronósticos de los expertos, yo trato de leer todas las que me caen en mis manos, dicen, coinciden en una cosa, que los efectos son globales, inmediatos, profundos y cada vez más irreversibles. De la parte optimista, dicen, bueno, la tecnología es tan poderosa lo que viene que vamos a poder resolver, ni siquiera eventualmente, en las próximas décadas, el problema de la pobreza, el hambre, la ignorancia, la enfermedad, la violencia, la escasez, desatar las fuerzas creativas y colaborativas de toda la humanidad, porque está intercomunicada, llegar a la igualdad de oportunidades y de seguridades sin dejar a nadie atrás, y pues eso, establecer un desarrollo sostenible y el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Del lado pesimista, y aquí hay mucha más carga, porque eso es lo que no queremos, está obviamente tropezarnos, no poder organizarnos o que la ciencia encuentre soluciones al colapso climático ambiental, el desempleo y la desigualdad, el conflicto entre la seguridad pública y la privacidad personal, la lucha, y voy a hablar de esto en un momento, entre la democracia liberal y el autoritarismo digital, y lo que es evidente, pues mientras más poderosas son las tecnologías y más complejas, más cosas pueden salir mal. Y claro, pues siempre está también el que hay aplicaciones irracionales, beligerantes, abusivas o negligentes de parte de gobiernos, empresas y el crimen organizado, obviamente. Bueno, entonces, el progreso tecnológico, ¿cuáles son sus rasgos? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de esto? ¿Por qué he hablado de exponencial? Es una curva que básicamente describe lo que está pasando. Tengo otras que son curvas logarítmicas donde se mide una serie de cosas, ahora les voy a decir cuáles, que confirman que la tendencia es exponencial. Obviamente no hay ninguna curva que se asemeje a todas las características del cambio tecnológico con algo tan sencillo, pero hay varias formas de visualizarlo. Y una de esas es el tablero de ajedrez. Acuérdense de aquella leyenda, creo que era china o persa, en donde alguien salva al príncipe, el príncipe le ofrece algo y este dice, deme un grano de arroz en cada tablero del ajedrez. Y me lo va duplicando cada vez. Primero me da un grano, luego 2 granos el siguiente mes, luego 4, luego 8, luego 32. Y así se va. Más o menos cuando llega a la mitad, al 32, pues ya la cantidad es una parte importante de la cosecha de arroz. Pero cuando llega al 60, 62, la totalidad de granos de arroz que tiene que depositar el príncipe es más que toda la producción de arroz actual del mundo. Obviamente él manda a ejecutar al tipo que le había salvado la vida por pasarse de listo. Bueno, entonces, ¿qué son las cosas que podemos medir? Podemos medir el alcance de la tecnología, su rapidez, la rapidez de la computación, para decir algo que es evidente, su eficiencia en términos de cuánta energía utiliza, cuánta materia, etcétera, etcétera. Su menor costo por lo que hace, por ejemplo, unidad de cómputo por dólar aplicado, sus capacidades, es decir, qué tanto se conecta, qué tanto poder tiene, y la sinergia, cómo se combina y recombina con múltiples otras tecnologías. La tasa de innovación y de progreso de la tecnología de punta ha seguido en todos estos casos, en todas las prioridades, un curso exponencial. Y no es afectado por recesiones o guerras, conflictos comerciales como los actuales, ni tampoco por pandemias. Al contrario, con frecuencia esto lo ha acelerado. Y ven ustedes lo que ha pasado con la vacuna del COVID. Nunca antes se había producido algo así en menos de, diría yo, 10 años. Ahora ya se van a empezar a aplicar las vacunas, por ejemplo, en el Reino Unido, que es donde vivo ahora, después de 9 meses de haber empezado trabajos. Pero ¿qué es lo que motiva este cambio acelerado? Cuando lo que vemos en el panorama es que el precio por unidad adicional producida, digamos, un chip de computadora, es cada vez menor. Entonces yo puedo vender mi producto a cada vez menos precio. Y por otra parte, el costo total de inversión es más. IBM, por ejemplo, invierte miles de millones de dólares para producir el siguiente chip. ¿Qué empresario va a querer meterse en un negocio de esta naturaleza, ¿no? Y la razón es la siguiente, que
el costo marginal de las unidades adicionales producidas, una vez que tiene uno el siguiente chip, el costo marginal de esas unidades es cada vez menor exponencialmente. Y el volumen de ventas es también exponencial hacia arriba. Entonces, esto genera un incentivo económico enorme, y hay otras fuerzas detrás que, de carácter geopolítico o político interno, y muchas otras razones por las cuales, o simplemente el interés académico o de investigación para realizar. Entonces, esto es lo que está detrás. Pero, ¿cuál es la dinámica de los paradigmas tecnológicos? ¿Por qué ocurre esto? Entonces, aquí las tecnologías de propósito general a las que me voy a referir en un momento, que son tecnologías que no son las tecnologías emergentes específicas, sino las generales, la capacidad de cómputo, la electrificación, etcétera, etcétera, generan cientos de innovaciones, nuevas industrias, servicios que transforman la economía, y cada línea de progreso tecnológico genera otra vez cientos de productos y servicios y procedimientos, que es lo que ven justamente aquí. Y esto estimula nuevos nodos de innovación y paradigmas tecnológicos en un proceso de ramificación sobre el que se monta la aceleración de futuras innovaciones tecnológicas, como lo pueden ver en esta gráfica. Pero llega un momento en que esta línea de investigación y estos nuevos productos se aplanan, llegan a un fin, en donde, claro, hay finalmente impactos en cascada, ¿verdad? Nuevas innovaciones, etcétera, pero ya el potencial de tal línea de investigación se detiene. Pero detrás de todo esto, los gobiernos de países líderes pues arriesgan fondos públicos en investigación, en desarrollo básico, en infraestructura, en capacitar académicos, investigadores, científicos, en plataformas, en oportunidades sobre las cuales empresarios y el capital de riesgo forjan nuevas industrias, mercados y retornos, y transforman las bases y el horizonte sobre el que surgirán paradigmas cada vez más disruptivos y vertiginosos. Y lo hacen para superar este aplanamiento de la curva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que detrás de esto empiezan a surgir nuevos paradigmas tecnológicos en un proceso, de nuevo, exponencial. Ustedes ven aquí, este ejemplo es el de los paradigmas tecnológicos computacionales, de la línea de investigación y productos electromecánicos, pasamos a las válvulas electrónicas, a los tubos de vacío, los transistores, circuitos integrados, etcétera, y estos tienen un sinfín de innovaciones y productos de tecnologías emergentes que lo acompañan y lo justifican la dinámica económica. Entonces, ¿cuál es el panorama general? El panorama general, ahora hablamos de la cuarta revolución industrial. En verdad, pues es un término que puede aceptarse o no aceptarse, pero lo que se ven es un conjunto de oleadas, si se quiere, con grandes paradigmas científico-tecnológicos, como la mecanización hidráulica y de vapor, la electrificación y la producción en masa, la computarización, que acompaña con un principio de automatización y hardware, y ahora hemos entrado a la revolución digital inteligente y de sistemas físico-cibernéticos, en donde las nuevas tecnologías de propósito general que ven aquí, la primera en el área de la mecanización, el fierro, el poder hidráulico, etcétera, ahora estamos entrando a la lista de la derecha, que implica una alta capacidad computacional, aprendizaje de las máquinas, digitalización inteligente, hiperconectividad 5G, Internet de cosas, energías renovables, robótica inteligente, biotecnología, genómica, etcétera, etcétera. No voy a leerlo todo, les voy a pasar luego esta presentación de manera que van a poder seguir. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Muy bien, todas estas líneas están ahí, pero eso se convierten en productos, en tecnologías emergentes, en cosas que usamos. Y esas cosas que usamos son cosas nuevas que inventamos. Y cuando emerge una nueva tecnología, sus innovadores y promotores, sobre todo las empresas privadas, como ahora con la vacuna Pfizer y Moderna y AstraZeneca, y todos dicen, pues esa es la solución a los problemas de la pandemia o los problemas tales y cuales. Aumentan entonces las expectativas sobre su potencial y el atractivo de consumidores y de inversionistas, se difunden y se exageran, claro, los efectos esperados, y esto genera expectativas infladas. Por eso esta curva de aquí se llama de las expectativas tecnológicas infladas. Las tecnologías
emergentes derivan de esta misma dinámica, responden a la solución a problemas y oportunidades específicos, compiten con las fuerzas de mercado y las necesidades de los consumidores, las presiones geopolíticas también, y las presiones obviamente socioeconómicas y culturales, las preferencias de la gente, ¿no? Y en sí misma, toda la tecnología que está detrás, y hay que recordar esto, tenerlo muy en la mente. La tecnología es inerte, es neutral, no es lineal. El fuego puede servir para calentar el lugar o para quemar la aldea vecina. El fuego en sí mismo no es bueno ni malo. Pero son los productos que están viendo aquí en esta curva, en donde se empotra que puede ser buena o mala. Entonces, sus implicaciones positivas o negativas dependen de que los productos, servicios, los procedimientos en los que se empotran estén alineados ética y socialmente. Muchos me preguntan, pero la inteligencia artificial y la robotización es buena o es mala, se puede utilizar. Pues depende en qué lo aplica, en sí misma no. Entonces, es el conjunto lo que puede ir en beneficio o en detrimento de la sociedad. Por ejemplo, en esta curva ven ustedes que suben las expectativas, luego bajan las expectativas en lo que se llama el valle de la desilusión, y luego se entra poco a poco a la pendiente de esclarecimiento y finalmente a la meseta de productividad. Piensen ustedes en la realidad virtual, por ejemplo. Todos hablaban al principio de este milenio de que la realidad virtual iba a cambiar el mundo y se presentaron muchísimos aparatitos por ahí, luego se desapareció y ahora otra vez han emergido porque otras tecnologías han acompañado la capacidad de computación y graficación de lo que se quiere con esto. Pero hay otro fenómeno muy interesante, que con la aceleración tecnológica, el tiempo que se tarda una innovación, un producto, en llegar a 50 millones de personas, se ha reducido rápidamente. Por eso esas dos curvas en rojo que ven ustedes se achican. Esta curva en general se vuelve cada vez más compacta en el tiempo. Los automóviles de su invención, de los primeros, hasta llegar a 50 millones, tardaron 62 años. El teléfono 50, la electricidad por ahí más o menos 46, las tarjetas de crédito 28, la televisión 22 años, cajeros automáticos 18, etcétera, etcétera. Pokémon me parece que fueron 19 días y ahora apps que salen pues tardan horas en llegar a 50 millones de personas. Y vean otra cosa, cómo se integran todas estas tecnologías, primero las tecnologías de propósito general y luego las emergentes en nuevos productos. La mayor parte de los avances tecnológicos se fincan y eso hay que tenerlo en cuenta, se fincan en políticas públicas que van en apoyo de un amplio ecosistema de innovación y de una estrecha colaboración entre la academia, el sector privado y el sector público. Esos son los países generadores de energía y de soluciones tecnológicas. México no tiene, por ejemplo, que inventar el hilo negro o la nueva computadora, pero sí una solución a problemas específicos. Y eso es lo que han hecho justamente los países innovadores. Crean infraestructura, plataformas, oportunidades para la investigación, el desarrollo, la innovación, sobre las cuales los empresarios, los capitales de riesgo, forjan nuevas industrias, mercados y retornos. Transforman las bases y el horizonte sobre el que van a surgir los nuevos paradigmas tecnológicos cada vez más disruptivos y vertiginosos en campos clave que abarquen, no sé, todo el ciclo de la innovación, obviamente la investigación básica, la investigación aplicada, su comercialización, la apertura de mercados. Por ejemplo, y esto es lo que ven ustedes aquí. Estos son los elementos fundamentales del smartphone. ¿Sí? Y todo el mundo le atribuye a Steve Jobs el haber hecho el trabajo. Y sí, hizo un trabajo extraordinario Steve Jobs. Pero todos los componentes centrales de los celulares inteligentes provienen de tecnologías financiadas y desarrolladas por gobiernos y universidades, incluyendo los microprocesadores, las baterías de iones que ven aquí, las pantallas de cristal líquido, la internet, el GPS, las pantallas táctiles, Siri, etcétera. Todos fueron desarrolladas por DARPA, por CERN, por el Departamento de la Secretaría de Defensa norteamericano, o por japonés, etcétera. Y todas estas cosas representan recursos públicos, es decir, recursos de nuestro pago de impuestos que se fueron a esos gobiernos, no los míos, a esos gobiernos, y ellos apostaron, ellos arriesgaron a nombre de todos nosotros en desarrollar estas cosas. Es decir, socializaron el riesgo. El gran problema
para la humanidad y para todos es si están socializando también los beneficios, porque esto se concentra en quienes desarrollan e integran esos productos. Microsoft es la tercera empresa más grande del mundo. Digo, Apple, perdón. Bueno, ¿cuáles son las tendencias globales de la aceleración de tecnología? Yo traté de ponerlo en puras Ds o palabras que comienzan con D, para que tengamos una visión más clara de lo que está ocurriendo a diferencia de lo que había antes. Primero, la digitalización inteligente, que implica Internet, plataformas digitales e inteligencia artificial. Los desafíos de la digitalización, que es la transparencia informativa, la colaboración y la creatividad universal. Luego, como una pregunta, ¿verdad?, el tema de la democratización. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la democracia liberal o hacia un autoritarismo digital? Y eso lo voy a discutir en un momento. Luego, el proceso de desglobalización. Les voy a explicar por qué. La economía del conocimiento y de intangibles que está surgiendo. La desmaterialización de la economía, la transportación altamente eficiente y autónoma. Hay tres grandes factores, si ustedes lo ven a lo largo de la historia, que transforman la civilización y la economía, que es la transportación, la energía, los cambios, la disponibilidad de energía y la comunicación, la forma en que nos interconectamos, generamos redes, etc. Son tres factores fundamentales. Pero eso forma parte de esta desmaterialización. Y luego está la desenergización, que implica energía abundante y también limpia, sostenible, eficiente y económica. La desmonetización, no la tradicional en donde se reduce el número de dinero circulante, sino me refiero auténticamente a la desaparición del dinero y la digitalización de todas las transacciones financieras. Luego la desintermediación económica, es decir, el intermediario, como ustedes ven, está desapareciendo de todas partes. El desconsumo, que es, yo no quiero productos materiales, quiero más experiencias. Estamos entrando a la economía de la experiencia. La descontaminación, que implica, entre otras cosas, el surgimiento, el robustecimiento de la economía circular y el reciclaje. Y me voy a dedicar un poquito más luego al desempleo, al tradicional y al desempleo tecnológico, la desigualdad extrema y la injusticia. Bueno, ahora les explico esta curva, pero básicamente lo que dice es que la Internet, la digitalización y la inteligencia artificial llevan a que los costos marginales de nuevas unidades tiendan a cero. Menor utilización y necesidad de recursos materiales y energía, y al hecho de que todo lo digitalizable se puede reproducir fiel, ilimitada y universalmente, emergen entonces nuevos productos, servicios, mercados, negocios, aparecen nuevos actores económicos, se inducen innovaciones más eficientes y a menor costo, más gente puede innovar sin tener que arriesgar tanto, lo va a hacer desde su garage. Y hay, por tanto, mayor productividad y utilidad. La productividad no se mide, por lo que voy a decir, de la economía del conocimiento y de los intangibles, pero genera muchísima mayor productividad. Sin embargo, todo este proceso que ven ustedes aquí acentúa la redundancia laboral y la inadecuación de las capacidades humanas por la educación y la capacitación específica que recibieron, y claro, lleva a extremar la desigualdad. En otras palabras, la revolución digital y de las tecnologías de la información y comunicación han conducido al surgimiento de la infoesfera. Esto es lo que surge. La infoesfera, que es una cosa que es un término que utilizó el doctor Floridi, que habla de un espacio informativo que es global, instantáneo, que es insaciable, horizontal e interactivo, donde la revolución digital, aunada a las aplicaciones crecientes de la inteligencia artificial, son el corazón del progreso tecnológico acelerado. Un ejemplo, recientemente acaba de salir que DeepMind acaba de utilizar la inteligencia artificial para encontrar cómo se doblan las proteínas, y con ello abre todo un universo nuevo para la medicina y para la biotecnología, en donde vamos a poder encontrar, vamos a poder decirlo, antídotos para muchas cosas, ¿no? Y esto pues, auspicia las fuerzas creativas y colaborativas de la humanidad, como he dicho, el empoderamiento de grupos ciudadanos de toda naturaleza a través de una mayor transparencia informativa,
colaboración, organización comunitaria y acción democrática. Por lo menos esas son las partes positivas, ¿no? Esa es la parte de democratización positiva. Entonces, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial, son los factores más dinámicos para el crecimiento económico, como lo he dicho yo, recuerdan a Paul Romer y el crecimiento endógeno, para la seguridad y la competitividad. Y están impulsadas por plataformas digitales clave. Piensen en la nube, piensen en Big Data, piensan en la ciencia de datos, estos países y corporaciones líderes están obteniendo, claro, pues ventajas competitivas estratégicas cada vez más poderosas. Las industrias que... al respecto quiero decir, por ejemplo, Amazon representa ya prácticamente más de la tercera parte de la economía nacional de México. Es lo que es Amazon. Y seguida de esta está y las de Elon Musk, está Microsoft y está Apple y todas estas. México tiene, por ejemplo, ventajas en cosas como las industrias creativas digitales, que representan un mercado en Estados Unidos de $500 mil millones, en donde México participa mucho. Es el país que más produce de empresas y de producto digital creativo de toda América Latina. Y por tanto tenemos un enorme potencial al respecto. En fin, solo quiero decirles que esta gráfica representa mucho más de lo que su simpleza dice. Bueno, este es un modelo muy simplista, no me voy a meter en ello, simplemente es un modelo, hay muchos otros, traté de conformar de lo que es la inteligencia artificial, que viene en paralelo con todo esto. Pero lo que sí quiero decirles es que la inteligencia artificial no es algo con lo cual interactuamos, porque los seres humanos tendemos a antropomorfizar los objetos externos, darles alguna característica humana. Pero son sistemas de gran capacidad predictiva y clasificador que utilizan procedimientos de cómputo aritmético muy rápido. Es básicamente lo que son. Pero se ha convertido, claro, en la fuerza global, inmediata, profunda, irreversible, más transformadora que jamás ha creado la humanidad. Y confiere, desde luego, poder a quien la detenta, pero en sí misma es inerte y neutral. Sus implicaciones, vuelvo a repetir esto porque es importante, pues positivas o negativas, dependen de que el diseño y el propósito de los productos en los cuales se utiliza, los productos, servicios, procedimientos, estén alineados éticamente y estén alineados socialmente. Pero transforma todos los ámbitos de la vida humana y abarca la totalidad de la generación de nuevas tecnologías y del proceso innovador mismo. Tiende hacia la simbiosis humano-inteligencia artificial y a optimizar toda estrategia y acción. No voy a hablar, quizás en las preguntas, un poquito más de la simbiosis humano-inteligencia artificial y lo que yo veo, por ejemplo, y muchos dicen al respecto. Ofrece, claro, pues grandes oportunidades para aumentar el bienestar social y lograr la parte positiva de lo que quienes hablan del futuro dicen, ¿no? Bueno, esto que ven acá pues es básicamente cómo ha aumentado la conectividad en el mundo de muy diversa manera y esto está detrás del poder de la revolución digital. Pero debo advertir que el mundo no está preparado para adaptar las nuevas tecnologías a un progreso sostenible que empodere a los más vulnerables. Y esa es la otra parte del tema de la democratización. Por eso está como una cuestión, ¿verdad? Porque acuérdense, unas cuantas corporaciones y economías desarrolladas son las que impulsan la casi totalidad de las plataformas y de las redes de conectividad y de los servicios digitales. Y claro, concentran también sus beneficios. Van en aumento las capacidades de control y de abuso de estos espacios por parte de gobiernos, corporaciones privadas y también del cibercrimen organizado. Se intensifica el espionaje, el sabotaje, el fake news, las noticias falsas, la información irrelevante, que nos llega todo el tiempo abrumadoramente, y la manipulación política y mercantilista de individuos, de grupos sociales que son vulnerables y dominables. Ya vimos con las elecciones de Estados Unidos lo que ha pasado con Cambridge Analytica y otros, ¿no? Entonces intensifican agrupaciones de comunidades con ideas afines y cada vez más extremas. Vean ustedes
los grupos blancos, estos extremistas en Estados Unidos, ¿no? Nada más se leen entre sí mismos. Entonces persiste un beneficio y acceso desigual a Internet y a plataformas útiles. Aquí lo ven en estas gráficas, como una muy buena parte de la humanidad todavía no tiene acceso asequible a estas redes. Y por tanto lleva pues, a una brecha digital y a una población digital que, por otra parte, ¿no? Una población digital que está cautiva bajo estas corporaciones y gobiernos, por muchas razones. Y claro, pues esto hace mucho más fácil intensificar los ataques contra la privacidad personal y de grupos. Y todos estamos expuestos a lo que Yuval Harari y otros llaman esclavitud digital y el pirateo hasta de nuestra propia biología, ¿no? Cambios en el uso de drogas, etcétera, drogas como medicamentos, fármacos, ¿no? Que alteran nuestra biología y hasta modificaciones de nuestro físico. Entonces, eso viene cada vez más rápido. Y países y grupos sociales no competitivos tecnológicamente se rezagan y caen en la irrelevancia. Y esto es muy importante para México, porque nosotros esperamos que la innovación venga de afuera, pero eso nos somete a nosotros a los contextos de desarrollo de esa innovación que no son los propios. Y entonces tratamos de adecuar una solución que no es la nuestra a nuestras condiciones y obviamente lleva a todo tipo de complicaciones. Y esto, claro, pues distorsiona no solo los mercados internos, en el caso de México, y la desigualdad, sino que también amenaza a la democracia. Entonces, estas gráficas que vemos aquí tan inocuas, ¿no? Mira, ya nos estamos integrando, tienen detrás muchísimas más cuestiones que debemos considerar. Y esto es todavía más relevante por el avance extraordinario de la digitalización en el producto total del mundo. Ya representa o va a representar prácticamente el 25% de la economía internacional hacia 2025. Y claro, los países desarrollados y los emergentes tienen una proporción todavía mayor de eso. Es decir, estamos cada vez más expuestos y esta curva es exponencial. Los ciberataques, esto facilita también que los ciberataques y el uso de armas cibernéticas y autónomas van a rebasar en 10 años al aparato militar convencional, presupuestalmente y económicamente, y también en su impacto. Eso implica que los conflictos y las guerras usarán máquinas autónomas activadas y dirigidas por sistemas de inteligencia artificial, como ya lo están haciendo. Y no creamos que no va a seguir sucediendo eso, va a suceder más rápido. Y en varios países, por otra parte, todos estos poderes extraordinarios hacen que la vigilancia impulsada por la digitalización y por la inteligencia artificial implique ya ahora el monitoreo de todos todo el tiempo. Ustedes saben a qué países me refiero, quizás no debo decirlo acá, pero es bastante obvio. Y la aplicación de esos instrumentos digitales inteligentes al control social, a la autocensura, a la manipulación de la percepción política y económica de nuestras preferencias, es la amenaza más formidable contra la democracia y la libertad. Y no me refiero nada más a los gobiernos, me refiero también a las empresas privadas, que cada vez saben más de nosotros y saben más cómo inducir nuestras preferencias y nuestras elecciones. Entonces, en verdad, como muchos han dicho, la disputa entre la democracia liberal y el autoritarismo digital, y eventualmente, quizás en este siglo, el totalitarismo tecnológico, es lo que nos va a definir tanto este siglo como el futuro de la humanidad. Y una cosa hay que decirlo, no importa si queremos bajarnos del tren tecnológico, ningún país puede escapar a esta dinámica y es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, estamos entrando en la economía del conocimiento y de intangibles. Esta gráfica lo dice claramente, las actividades primarias en términos de la población ocupada han ido bajando, que es la línea verde, luego la secundaria, la industria, etcétera, subió y luego entramos en la actividad, en la etapa postindustrial, unos antes, otros después, y las actividades terciarias, son servicios, han ido aumentando, representan en México como el 60%, pero ha aparecido una cuarta que son las actividades cuaternarias. Y podríamos describirlas como parte de la economía del conocimiento
que implica actividades, industrias inteligentes, las plataformas digitales, las tecnologías de información y comunicación, la nube, la Internet de cosas, todos los procesos de investigación, desarrollo e innovación, el know-how, las sinergias y actividades creativas, medios digitales, la educación y el talento digital también, y las habilidades creativas e innovadoras que una parte de la población por lo menos está pudiendo desarrollar, y la acompañada de lo que ya había hablado, la desintermediación de transacciones y de las relaciones también entre entidades y personas. Eso es la economía del conocimiento, podría decir más cosas, pero eso es básicamente. Y en paralelo, la economía de los intangibles. Esta surge del conocimiento, implica cosas que se conforman de manera distinta de las tangibles, que son productos, objetos, servicios específicos, que es como la propiedad intelectual o todo activo inmaterial, y representa costos hundidos que son per se difíciles de recuperar o de usar como colateral. Por eso el cálculo de riesgo en quienes invierten en esto es evaluable solo en el contexto del conocimiento. Bueno, la gran pregunta es si las actividades cuaternarias estas van a seguir aumentando, que es la línea roja punteada, o van también a reducirse eventualmente ante la automatización, en donde la gran mayoría de las ocupaciones van a ser totalmente automatizadas. Esa es la gran pregunta. Bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿En dónde estamos ahora? ¿Por qué estamos hablando de toda esta cosa del cambio tecnológico y la transición y los retos y oportunidades y todo esto? Porque ha cambiado en su esencia el proceso de globalización. Hemos entrado a uno de desglobalización, en donde estamos pasando de la economía tradicional a la digital e intangible. Entonces desintegra el viejo modelo de globalización y desarrollo, fincado en ventajas comparativas y competitivas tradicionales y en establecer mercados, menor participación laboral y cognitiva tradicional en cadenas de valor, la mano de obra está expuesta a la competencia internacional, la industrialización ha cesado de ser la vía hacia el desarrollo y el bienestar. Esta curva, como ven ustedes, era bastante plana, en donde las actividades tangibles, la manufactura de cosas, la producción de servicios, representaba más en las cadenas de valor. Pero hemos entrado a un proceso de desglobalización mucho más profundo y, por tanto, de una economía digital e intangible, donde la nueva globalización está impulsada por la economía del conocimiento y de intangibles, un mercado global mucho más móvil y único de mano de obra, de capital, de tecnología e insumos. La automatización induce mayor productividad y repatriación de la manufactura. Ya vemos muchas fábricas que antes estaban en nuestros países por ventajas comparativas, están trasladándose a los países de origen. La industria automotriz no tiene mucho tiempo para permanecer en México. Se están creando las condiciones para trasladarse a Estados Unidos, Alemania, donde sea. Y claro, la lucha actual debe ser por absorber, adecuar y encauzar inteligencia artificial y la revolución digital al bien común. La curva azul, que es la curva de la sonrisa, digamos, implica justamente eso. Cada vez las actividades tangibles representan menos en las cadenas de valor. Vale más ahora la investigación, desarrollo aplicado, el diseño, comercialización digital, la logística especializada, publicidad, mercadeo, etc. Ese es el mundo de intangibles en donde estamos entrando, en donde lo que hacemos como actividad tradicional y nuestros productos hechos a mano y todo esto, pues van a representar cada vez menos, y por tanto nuestra economía va a representar también menos. Nuestra capacidad de competir internacionales va a representar también cada vez menos. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. No es un juego, ni es una moda, ni es una cosa transitoria. Bueno, voy a acelerar un poco. La desglobalización. Sí, estamos entrando en una etapa de globalización. Vean ustedes, muy rápidamente lo digo, una ligera globalización en la última parte del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, luego una desglobalización, el mundo se desintegró justamente por la guerra y otras cosas. Luego, a partir de los 70s, se
aceleró la globalización. Todo el mundo hablábamos de esto. Pero a partir de la gran recesión de 2008 ha habido un proceso muy rápido de desglobalización. Y esto se combina con otras cosas, la desmaterialización. Yo aquí nada más voy a dar dos ejemplos. Este es en donde ven ustedes la curva de arriba, es la producción manufacturera que va en aumento, pero ven ustedes cómo cada vez se utilizan menos metales en la producción de cualquier producto relacionado que utiliza metales. Esto lo puedo relacionar con prácticamente cualquier cosa. Es decir, estamos haciendo más con menos. Y eso lo tienen que tener en la mente. Vean ustedes esto que saqué de un ejemplo muy bueno de un libro de Björn, en donde dice, vean ustedes, antes todos los productos que están acá arriba, que comprábamos carísimos y que utilizamos para muy diversas cosas, de la computación, de la transmisión celular, el reloj, el aparato magnético, la videocámara, todas estas cosas están ahora integradas en los smartphones. Esto ha desmaterializado toda esta gama de cosas en un solo producto con mínimo uso de energía, con un costo económico menor y con un uso de materias mucho menor. Y esto está pasando en prácticamente todas las ramas de las tecnologías emergentes. La otra es la desenergización, de la cual también hablaba. Hay ahora pues, energía abundante y la posibilidad o la promesa de energía limpia, sostenible, eficiente y económica. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ya ahora se puede decir que la energía fotovoltaica y sobre todo combinada con la eólica y con sistemas de almacenaje mucho más eficientes, son por mucho más eficientes y ahora más económicas que la energía proveniente del carbón. Y este proceso va a seguir también exponencialmente. De manera que yo creo que México está equivocado, y lo digo así, equivocado en no seguir este curso. Estamos quedándonos atrás muy rápidamente respecto de estas tecnologías que además representarían para México enormes ventajas. Piensen ustedes en la posibilidad de la desregionalización de la producción de energía, teniendo nosotros sol todo el tiempo y la posibilidad de convertir tanto el agua como nuestros pozos petroleros ya inutilizados en hidrógeno para generar energía. En fin. La otra es la desmonetización, pues los requerimientos mercantiles de energía, educación, manufactura, seguros, transportes más baratos, etc. Todo está desmonetizando. Los pagos y transacciones son digitales, préstamos comerciales para pequeñas empresas también, el crédito al consumo, el autofinanciamiento, la apertura de cuentas bancarias remotas, sobre todo ahora con la pandemia, esto se ha acelerado. El mantenimiento de las cuentas también, los procesos de cara a los empleados, no sé, la gestión patrimonial, que otros ejemplos, gestión de fondos de capital soberanos o de tesorería y de banca corporativa, las hipotecas residenciales, los seguros de vida, todas esas cosas se pueden hacer ya digitalmente sin necesidad de ir a pagar ni siquiera con tarjeta de crédito, lo podemos hacer todo desde nuestra casa. Y una herramienta poderosísima que ha entrado ya en juego, ya muy seriamente, es blockchain, que reduce, repito, la intermediación financiera y permite incorporar la contabilidad a la era digital de manera transparente e incorruptible y facilita, claro, pues transacciones seguras. En fin, hay otra cosa muy, muy importante que es la recaudación colectiva de fondos, lo que se llama crowdfunding, ¿no? Y el manejo, claro, de ofertas iniciales de monedas, los bitcoins, etcétera, que están por allí. Bueno, esta es la desintermediación, está regida por dos procesos fundamentales: la eliminación de intermediarios en todas las cadenas de valor, a través de blockchain, de crowdfunding, en fin, muchas otras cosas que ustedes pueden explorar. Luego el desconsumo. Estamos pasando a una economía de la experiencia. La nueva economía no se limita a ofrecer simplemente productos y servicios, ya que vender servicios no es suficiente. Y se está creando lo que
Jeremy Rifkin habla como procomunes colaborativos y economías basadas en economías inteligentes con sistemas descentralizados y autónomos de los grandes centros de poder, muchos automatizados e inteligentes. Comunidades en cualquier parte, por más remota que estén, tienen ahora la posibilidad, o por lo menos la promesa en las próximas décadas, de ser totalmente autónomas en todo, generación de energía y de sus propias necesidades. Y luego, claro, el desconsumo viene en otras partes, en la agricultura, por dar un ejemplo, podemos ya ahora con muchas prácticas de la biotecnología, etcétera, utilizar menos fertilizantes, menos agua, menor superficie de cultivo, la producción agrícola en las ciudades, por ejemplo, y también del lado del consumo. Más gente está utilizando sustitutos de carne, sustitutos veganos de carne, y la carne convencional ahora se está permitiendo producir en laboratorio como carne cultivada. Entonces la proyección hacia el futuro es que se utilice menos actividad pecuaria, y esto significa también menos deterioro del medio ambiente, menos producción de gases invernaderos, sobre todo metano, etcétera, etcétera. Y claro, entramos a esa otra cosa, la descontaminación, que es la economía circular, el reciclaje, la revolución del transporte y de la propia industria, que están reduciendo la contaminación tanto de la industria como del transporte mismo. Este es el caso de Estados Unidos, en donde la emisión de dióxido de carbono y de otros contaminantes como el dióxido de azufre están bajando respecto del PIB real. Y a pesar de Trump, esto va a continuar, y ahora con Biden yo creo que se va a acelerar. Ustedes saben de la economía circular, de manera que no voy a entrar en esto. Bueno, entonces, ¿cuál es el impacto socioeconómico del progreso económico acelerado? Y aquí me voy a referir a las últimas dos Ds que mencioné, el desempleo y la desigualdad. La primera es el desempleo tradicional. El desempleo tradicional ha sido en buena parte producto de la desglobalización, porque hay evidencia abundante de la decreciente participación del sector laboral en el PIB mundial. Vean ustedes la gráfica de la derecha, ¿no? Están los países desarrollados, en todos desde los 80 ha ido bajando esa participación, inclusive en el caso de México, donde ya partíamos de un nivel muy bajo, se ha ido deteriorando. Y también deriva en parte de la globalización, de la financiarización, de la especulación y el surgimiento de grandes corporaciones digitales que han generado, han inducido eso en la parte tradicional. Bajaron las remuneraciones laborales respecto del crecimiento económico, vean en la gráfica de la izquierda, y en donde se distancia la productividad entre los sectores modernos e informales. La remuneración por hora se estancó básicamente desde los 80, mientras que la productividad neta de la economía ha continuado creciendo. Esta gráfica la desarrolló con muchísimo trabajo un amigo mío, Carl Frey, que fue junto con Osborne el que advirtió sobre el desempleo tecnológico en un estudio que hizo en 2013. Pero esto lo que significa es que el costo de la computación individual que usan las empresas, a los individuos, ha ido bajando, son los puntitos rojos, ha ido bajando. Y a la par hay una correlación directa con la proporción de trabajos rutinarios también en declive. Y esto ha continuado. Esto prueba el desempleo de ocupaciones rutinarias. Y esto continúa aceleradamente en estos nuevos tiempos. ¿Esto qué lleva? Pues a un desempleo ya tecnológico, al impacto de la automatización sobre actividades y ocupaciones rutinarias. Todo lo que es predecible, todo lo que es repetitivo, todo lo que es peligroso, inclusive, se ha ido sustituyendo con máquinas inteligentes y hábiles que desplazan esas ocupaciones cognitivas y físicas. Y eso también ahorita a la izquierda tenemos la idea de la fábrica del futuro, con una intensa utilización de mano de obra, a la robotización. Y claro, pues el desempleo tiene también una explicación económica, y es que las máquinas inteligentes y hábiles están induciendo una desindustrialización prematura y una redundancia de trabajos, porque
tanto la robotización como la impresión 3D y 4D, que tiene la variable del tiempo, rebasan ya 7 millones de unidades en 2020 y van en ascenso exponencial. Y no solo son herramientas para aumentar la productividad humana, se calcula que habrá 50% de los empleos en riesgo de automatización en aproximadamente 15 años. Y esto facilita, claro, la repatriación, que es lo que decías antes, de la manufactura, e inducen la desindustrialización en países como los nuestros. Los países y regiones están cayendo en la irrelevancia económica y sociopolítica internacional. Mientras menos capacidad de negociación tenemos, pues menos poder de presión política. Las gráficas aquí lo que representan es cómo los robots, tanto genéricos como específicos, o están siendo mucho más eficientes y mucho más baratos que ocupar mano de obra. Y esto pues sí debe ser preocupante para nosotros, porque esto va a continuar, esto no va a detenerse por más que nuestras políticas se opongan a ello. Y esta es una tabla de muchos modelos económicos que pues, han buscado predecir el impacto tecnológico probable sobre ocupaciones y claro, que tiene impacto sobre la desigualdad. Lamentablemente no hay coincidencia entre ellos, como pueden ver aquí, porque se desconoce, en verdad, la dinámica del desplazamiento y de la creación de nuevas ocupaciones y la perpetuación de empleos según su valor y calidad, y la viabilidad de instruir y reconvertir a la población al ritmo creciente del avance tecnológico, es decir, cómo adaptar a la población desempleada. Entonces, es especialmente preocupante la carencia de estudios en países como el nuestro, en países en desarrollo o emergentes, pues la mayoría surgen y se centran en los avances en los países desarrollados. Entonces, lo que es claro, eso sí, es que el mercado laboral y el de tecnologías emergentes no se va a estabilizar en ninguna parte. Eso es una cosa que tenemos que tener en la mente. La inteligencia artificial y la digitalización tienen aún un enorme potencial por delante. Estamos apenas empezando. Entonces, su impacto disruptivo va a continuar, yo diría, sin tregua y aceleradamente en las próximas décadas. El que vaya en beneficio o en detrimento de la sociedad va a depender del grado de colaboración internacional, del robustecimiento del multilateralismo y de las políticas públicas auspiciadoras de un emprendimiento responsable e inclusive, y de un apoyo fundamental a la educación y a la educación superior y a la innovación especialmente. Bueno, no me voy a detener en esto, simplemente una gráfica que adapté del MIT, que son las tendencias generales del desempleo tecnológico. Mientras más predecible es, más desempleo o redundancia es probable. Entonces, todo lo que es telemercaderes, bibliotecarios, farmacéuticos, gente de peaje, etcétera, pues van a ser obviamente sustituidos. Eso lo van a tener ustedes, lo van a poder ver después. Y esta gráfica, que la han usado mucho, que es la gráfica del elefante, lo que quiere decir son cómo ha variado el ingreso, cómo se ha modificado el ingreso por diversos porcentajes de la población mundial, desde los más pobres a la izquierda hasta los más ricos a la derecha, de 88 a 2008. Básicamente lo que nos quiere decir es que los ganadores son los creadores de nuevos productos, servicios y modelos comerciales. También las clases medias de las economías emergentes, porque hacían lo mismo por menos, cobrando menos. Y claro, los precios más bajos pues beneficiaron a los consumidores. Los perdedores, ¿quiénes han sido? Pues los proveedores de mano de obra barata. México lo fue en una parte, pero ahorita ya claramente lo somos. Los propietarios de capital ordinario y las clases medias, pues principalmente en países desarrollados, que es el valle que ven ustedes a la derecha, ¿no? Pero ¿qué ha pasado de 2008 a la fecha? La curva se veía distinta, se ha aplanado la joroba del elefante, sigue habiendo el valle de las clases medias altas que van a seguir sufriendo de desocupación profesional. Entonces, ¿quiénes son los ganadores? En este caso, pues son los profesionales con alto talento digital, los creadores, los innovadores, los artistas,
los que hagan simbiosis y trabajo con máquinas inteligentes y hábiles, y claro, los precios más bajos pues van a seguir beneficiando obviamente a los consumidores. ¿Quiénes son los perdedores? Pues los proveedores de toda ocupación rutinaria. Basta, toda ocupación rutinaria, predecible, todos ellos van a perder su trabajo, parte de su trabajo, si su ocupación tiene este tipo de componentes. Los iletrados digitales, principalmente en países en desarrollo, y la gente de baja escolaridad en sus cualificaciones académicas. Y esto lo vemos con esta gráfica que seguro que ustedes conocen. Está traficada en lo que ha hecho la globalización y la automatización, donde hay un creciente desplazamiento de ocupaciones predecibles y rutinarias, ¿no? Los menores ingresos, que ven ustedes, son las líneas de roja a verde claro, conforme más bajas las cualificaciones y las destrezas laborales. Y claro, esto lleva a la expulsión de gente que acepta entonces trabajos con menor remuneración. Por ejemplo, el COVID es lo que ha hecho, ha acelerado esto. La gente está desesperada, un contador está dispuesto a trabajar en un almacén, ¿no? Creciente inadecuación de las habilidades humanas para cubrir las nuevas ocupaciones creadas por el avance tecnológico. De repente, profesionales, gente que han sido educadas, se encuentran porque no tienen la posibilidad ni siquiera de un empleo. Y esto desata pues una lucha contra la inutilidad y la redundancia, que se refleja en una desigualdad cada vez mayor, cada vez más extrema, y también en la atracción a programas políticos y regímenes populistas, que es lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Estas son las cosas que ya saben ustedes. El 1%, sí es cierto, ha habido un proceso ascendente de concentración de los ingresos hacia el 1%. El 80% de las personas más ricas, ahora ya probablemente menos, tienen una riqueza equivalente al 50% más pobre de la humanidad. Y el número de millonarios, que es la gráfica a la izquierda arriba, ha seguido en aumento tremendo. La riqueza total en miles de millones de dólares, pues ya abarca muchos Méxicos, ¿no? Sin embargo, a nivel internacional, las cosas son distintas entre países, porque digamos de 1820 más o menos a casi finales del siglo pasado, 1990, la proporción de la renta mundial destinada a los países ricos había crecido de un 20% en el siglo XIX a casi 70% hacia el final del siglo XX. Y esta desigualdad entre países se ha reducido en lo que se llama, bueno, gente como Richard Baldwin, que es uno de los escritores, investigadores, en la gran convergencia, ¿no? Entonces, la globalización obviamente ofrece ventajas competitivas a las economías emergentes, lo vemos con China, India, México, Brasil, etcétera. Pero, por otra parte, la automatización desplaza trabajos en los países desarrollados, que los absorben los países emergentes, pero ahora también están siendo golpeados por esto. Y claro, pues la concentración del ingreso. Pero vean, pues, la línea roja va en convergencia con la línea azul. Bueno, ahora vamos a entrar ya al tema que nos trae, que tan tarde estoy. Creo que ya llevo una hora. Me voy a apurar. Los retos globales tecnológicos, básicamente lo que quiero decir es que se vienen encima como un tsunami y pocas corporaciones son las que lo lideran, y las cadenas de valor se mudan hacia la economía de intangibles, que es lo que ya dije, donde hay un cambio de ventajas comparativas a competitivas, regidas por la economía del conocimiento. Pero México, lamentablemente, tiene un nivel de respuesta débil. Hay una creciente concentración del poder del mercado y político que entran en colusión. Los empresarios poderosos siguen ahí, no hay quien nos toque. Desigualdad social y polarización regional y bajos estándares educativos dejan a México mal equipado para adaptarse a esta revolución tecnológica. La debilidad institucional, la gobernanza y marco regulatorio son inadecuados y poco flexibles, y bajas capacidades tecnológicas y débil colaboración pública, empresarial y académica, desconfianza hacia la ciencia y la tecnología, que es algo
muy peculiar de América Latina. La mayoría tienen poca fe en las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Pues formar capital humano altamente cualificado, generar capacidades para absorber y adaptar estas nuevas tecnologías, generar ecosistemas de innovación, integrando la academia, la empresa y el gobierno, que no existen, es uno por su lado, y obviamente la política pública que debe apoyar la educación alta y la industria de alto impacto. Bueno, esta es una gráfica que más o menos les deja ver que es la capacidad de adaptación institucional tradicional, que implica también conversión de los sistemas educativos, sigue una línea. Puede ser que se vaya acelerando, pero creo que me perdieron. ¿Me siguen oyendo? Espero que sí me sigan oyendo. Bueno, ¿me siguen oyendo? Lo escuchamos. Jessica, Sí, José. Sí, bueno. Sí, le escuchamos. Es que tuve aquí una señal de que estaba. Okay, perfecto. Bueno, entonces básicamente ya voy a entrar al último tema, ya no se preocupen. Esta línea gradual está siendo confrontada con la otra, que es la aceleración tecnológica exponencial. Todavía tenemos, que es lo que ven aquí, un margen de adaptación organizativa y de gestión estratégica. Pero el cambio tecnológico acelerado, que sí trae oportunidades y retos imponderables, nos va a cruzar en algún momento en la próxima década o poco tiempo después, en donde va a ser tan acelerado que ya no vamos a poder adaptar nuestras leyes, nuestras políticas, nuestros apoyos estratégicos, inclusive el emprendimiento para montarnos en esta hora. Entonces debemos hacer algo ahorita que todavía podemos. Y quiero que tengan en mente esta gráfica porque está atacando a todos los países. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Pues un modelo de progreso sostenible donde la economía permita mayor equidad con la sociedad, donde la política asegure un sistema político estable, democrático de preferencia, que esté comprometida con lo ambiental y que la economía haga viable el desarrollo ambiental sostenible. Tiene que encuadrarse en un marco de gobernanza adaptativa, regulación adaptativa, innovación sostenible y una digitalización inteligente. Y claro, cuando hablamos del modelo para afrontar los retos y oportunidades del cambio tecnológico, y ahora voy a meter la parte de la educación, pues otra vez, aquí son 4 hélices, no 3 hélices, es el Estado tiene que asegurar al aparato académico, a las universidades, inversión, infraestructura, incentivos. Las empresas tienen que fomentar, atraer y apoyar la generación de talento, innovación y sinergia con las universidades. Las empresas también tienen que asegurar un emprendimiento responsable, aumentando la creatividad y la colaboración con la sociedad, y el Estado debe generar igualdad de oportunidades y de seguridades. Todo esto en un marco de transferencia de conocimiento en nuestra nueva economía, otra vez gobernanza y regulación adaptativa, un ecosistema de innovación y una capacitación y empleo permanente. Esto es la condición de una máxima capacidad adaptativa y de respuesta tecnológica. Muy rápidamente voy a ver esto, que es el papel del emprendimiento de impacto, para hablar de esto muy rápidamente, y que yo creo que tiene que jugar un papel fundamental, porque los emprendedores de impacto son los que tienen en sus modelos consideraciones también de los efectos sociales y ambientales. Este es un pequeño modelo que habla de qué es la innovación, parte obviamente del carácter nacional, la política, el sistema de representación correspondiente a cada país, el aparato industrial y el gobierno, las bases del conocimiento, donde hay 2 grandes ejes. Uno, las universidades e institutos de educación superior y los centros de investigación y desarrollo, y por otra parte, las empresas. Y la colaboración entre estos 2 es fundamental para generar una innovación que abra nuevos mercados para bienes y servicios y que estén financiados por los mercados financieros disponibles. Es básicamente lo que quiere decir esta gráfica, es que tenemos que acoplarnos a un nuevo sistema que cubra la totalidad
del proceso de innovación, desde la formulación de ideas creativas hasta su prototipado y su prueba, la generación de mercados, etc. Bueno, el papel de la educación, y aquí me voy a detener quizá un momentito en describir esta parte, implica reorientar el sistema educativo y curricular para aprender a aprender toda la vida, a cualquier hora. Yo creo que debemos considerar una cosa: el inglés ahora, el manejo del inglés es fundamental para obtener altas competencias digitales. Recuerden que, y esto es importante porque el 90% de los empleos futuros van a requerir de esas habilidades digitales, y el inglés es fundamental. Una de 4 páginas está en español, las de internet están en inglés. Para hacer codificación, etcétera, se requiere de inglés. Entonces, hacia lo digital se necesita pensamiento crítico, inquisitivo, innovador. Esas son las características que hay que impulsar, y no la del aprendizaje, etcétera, rutinario, que son sistemas ya caducos. Las actividades creativas, artísticas, lúdicas y deportivas, eso va a ser más importante que otras regulares, como las que yo decía, ¿no?, que llevan justamente a la sustitución de las empresas. Actividades interactivas y cooperativas, la formación cívica y ética, la tolerancia, la empatía, y otras actividades versátiles, multidisciplinarias, multiculturales. Y hay que aprender a emprender también. No todos somos emprendedores, la gran mayoría de la gente no lo es, pero sí somos ejecutores, sí podemos ser gestores, sí podemos realizar trabajos con mucha mayor eficiencia, y sí podemos aprender a usar, a adaptar y a trabajar con sistemas digitales y con máquinas inteligentes para evitar eventualmente ser reemplazados por ellas. Y una cosa aquí, pues, es sí concentrar más esfuerzos en las ciencias de datos, en pensar computacionalmente en el desarrollo de software. Hay que generar por eso nuevos vehículos educativos, escuelas y universidades, más de ellas, pero adecuadas, correctas, para introducir nuevos currículos y programas de aprendizaje, para profundizar y adaptar los planes de estudio existentes a estas nuevas condiciones, generar máximo talento digital. Yo creo que eso es una cuestión fundamental. Apoyar programas de capacitación, de reentrenamiento empresarial y gubernamental. Y claro, el tema de la innovación, que es comprender, que es medir, comunicar, que es proteger, que es financiar misiones de innovación específicas a problemas concretos. Tenemos dengue en tal región. Bueno, vamos a crear una plataforma de innovación para atacar tanto sus síntomas como sus efectos, y quizá encontrar vacunas correspondientes y lograr además sinergias con otras universidades, ecosistemas binacionales de innovación. Son las cosas que estoy tratando de hacer justamente en Concamín. Impulsar la reconversión de la población laboral, que se va a necesitar porque hay muchísima gente que va a estar desplazada, no solamente por el COVID, sino más adelante. Promover estrategias de innovación abierta, y crear, pues, eso, centros educativos de excelencia para ciencias computacionales y de datos. Y claro, pues eso implica ofrecer flexibilidad e intercambios con empresas y gobiernos. Bueno, ya vamos a entrar a la última parte del tema, que es el papel de las universidades e instituciones de educación superior para afrontar los retos y oportunidades del cambio tecnológico exponencial. Las UIEs, para decirlo fácilmente, ofrecen 2 funciones claves: la educación y la investigación. Pero hay una creciente presión sobre el sistema de educación superior y sobre las carreras y cursos formales tradicionales. En primer lugar, el cambio y aumento de la demografía estudiantil, el aumento en la movilidad de los estudiantes y el aumento de la desigualdad. La automatización, como nos digo, impacta crecientemente las operaciones cognitivas y físicas, y la potencia, eficacia y simbiosis de los sistemas digitales son aceleradamente mayores, y hay nuevas plataformas de aprendizaje digital que se pueden utilizar o que van a desplazar
lo que ofrecen las universidades. Otra cosa es que el costo, quizás no en México, o no tanto en México, pero el costo y la deuda de la educación formal pues aumentan enormemente, también como costo de oportunidad. No estoy trabajando, estoy estudiando para algo que finalmente no me va a dar mejores oportunidades de empleo. Las UIEs aceptan a veces o con frecuencia aspirantes para carreras que no tienen futuro y a gran costo. Y ello conduce a frustración. Y finalmente, la nueva globalización y el avance tecnológico requieren de nuevas capacidades y no tanto de títulos ya. Los empleadores cada vez más, y eso se ve en países desarrollados, están aceptando cada vez más habilidades de personas, aunque no tengan títulos ni certificados. Por eso el sistema de certificación también tendría que acoplarse a esto. Eso podría ser una función adicional de las universidades. El modelo viejo era de educación y investigación, pues era estandarizar, claro, apostar a la exclusividad, aumentar tasas de matrícula y ampliar la oferta académica. Yo creo que tenemos que entrar a un mundo en donde el nuevo modelo sea optimizar lo que tienen las universidades, diferenciar, es decir, en qué puedo tener yo ventajas competitivas, en qué me diferencio de las demás, especializarnos en esas y adaptarnos a las circunstancias, al entorno en donde podemos. Entonces vamos ya a este modelo. ¿Qué implica este nuevo modelo? Innovar, aumentar la relevancia, la asequibilidad y la flexibilidad. Bueno, por una parte, cambios estructurales novedosos para maximizar capacidades. Por ejemplo, 2 o 3 entradas académicas al año, con docencia continua, todo el año, pero escalonada podría ser, o sea, que cada grupo tenga sus maestros particulares, por ejemplo, y así no se tiene que invertir en más infraestructura, pero se ofrecen más oportunidades. Programas de estudio acelerado, es decir, dar la opción para los estudiantes más capaces de poder acabar las carreras aceleradamente. Pues es mejor para ellos y también mejor para las universidades, porque libera capacidad. Reducir el costo, es decir, estudiantes en áreas académicas que no diferencian, por ejemplo, invertir en recursos en maestros de calidad, en áreas de especialización de las UIEs, en áreas que no son especializaciones, ofrecer aprendizaje en línea o semipresencial para bajar costos. Y del lado de la investigación, pues involucrar estudiantes en proyectos de investigación, dar experiencia práctica a los estudiantes y reducir costos de los proyectos por apoyo gratis o bajo costo, ¿verdad? Para los estudiantes. La concentración de recursos para investigación en áreas de excelencia académica, pues esto significa hacer todo lo posible para ser reconocido como líder en el área de especialización y no desperdiciar recursos en temas que no diferencian a las UIEs. Proyectos y equipos interdisciplinarios, fomentar la innovación con pensamiento y aportación de investigadores en diferentes disciplinas. Y bueno, respecto a diferenciar, pues identificar necesidades locales y nacionales. ¿Qué significa esto? Pues identificar necesidades laborales propias de la ubicación de la universidad o la institución de educación superior correspondiente, o más ampliamente las necesidades laborales del país entero. En el mercado de trabajo, aprendizaje en línea y semipresencial, pues estoy hablando aquí de... creo que está mal la conexión. Espero que me estén oyendo. Pero estoy hablando aquí de ofrecer múltiples formatos de aprendizaje, diferentes estudiantes con diferentes formatos, personalizar un poco más la educación y para reducir los costos en áreas en las que no se diferencian las universidades. También para captar estudiantes de aprendizaje a distancia y para aumentar de esa manera la matrícula. Del lado de la investigación, pues centrarse en investigación con alto impacto socioeconómico, es el impacto cada vez más importante en el mundo moderno y más fácil para financiar proyectos si resuelven sobre todo un problema o un reto de la vida real, un reto local, geográfico. Enfocar en ventajas competitivas de su ubicación,
pues ya básicamente es lo que he dicho, la propia de la geografía, de la naturaleza, la proximidad con otras instituciones o empresas. Equipos diversos, pues diversidad de equipos, utilizando, claro, el género, raza, nacionalidades, etcétera. Y es también importante para fomentar la creatividad misma, ¿no? Con otros estudiantes en otras partes y traer más puntos de vista y formas de pensar. Y ya voy a terminar. Concentrar recursos de docencia en áreas de excelencia académica implica, pues, hacer todo lo posible para ser reconocido como líder en esas áreas de especialización. Y el desarrollo de especialización académica, pues, que implica enfocar en la calidad y en lo que diferencia a las UIES de otras instituciones. Y del lado de la investigación, aumentar la intensidad de la investigación, reorientar eso significa, pues, reorientar el financiamiento y los recursos para investigación hacia esas áreas de especialización. Luego está el desarrollar especializaciones académicas, que implica, pues, enfocarse en la calidad y en qué diferencia a las UIES de otras instituciones. Aumentar la financiación para la investigación, que es, pues sí, aumentar el presupuesto absoluto en la investigación. Y finalmente, con esto termino, el aprendizaje a lo largo de la vida, pues, que es lo que hemos dicho, eso va a ser fundamental para todos, que es preparar para cambio demográfico de estudiantes hacia estudiantes mayores que van a ser desplazados, ¿no? Y que tienen necesidades de capacitación, no la capacitación vocacional derivada del cambio tecnológico, la intensificación de los vínculos con los empleadores, que eso ocurre a veces, pero muy dislocadamente, para informar cursos y preparar estudiantes y inclusive capacitar a trabajadores a las necesidades del mercado laboral. Luego, cursos y cuotas flexibles para estudiantes no tradicionales, pues son estudiantes mayores que necesitan mayor flexibilidad en términos de su tiempo y del costo del aprendizaje. Por ejemplo, clases en la noche o en línea, o el autoaprendizaje con clases ya sea en persona una vez al mes, cosas así. Y reorientar la cartera curricular, y eso yo creo que es fundamental, hacia la utilidad profesional futura, que implica un importante pues, ofrecimiento de valor por el dinero que pagado por el costo-beneficio de que un estudiante pase tiempo en una universidad en lugar de estar trabajando, y capacitar a los estudiantes con habilidades prácticas y necesarias para el mercado laboral existente, ya que pues las tasas de estudiantes van en aumento, ¿no? Y del lado de la investigación, pues intensificar los vínculos con las empresas, pues algo bastante obvio. Intensificar los vínculos con el sector privado, también bastante obvio a qué me refiero, para programas de investigación. Y finalmente crear equipos intersectoriales multidisciplinarios, multinacionales inclusive, ¿no? Para fomentar la innovación. Bueno, pues perdón que me haya extendido tanto, me extendí mucho más de lo que yo pensaba. Yo estoy abierto a preguntas y respuestas, si es que sobre algo. Le cedo la pantalla y de nuevo, perdón por haberme extendido. Les advertí que yo podía seguir hablando por horas. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por su excelente y maravillosa participación, por esta conferencia que acaba de impartirnos. Reciba usted, antes que nada, muchos saludos de diferentes puntos del estado. Le hacen llegar saludos de diferentes puntos de nuestro estado, de Yucatán. Y bueno, como bien dijo usted, vamos a dar inicio a un periodo de preguntas y respuestas. Comenzamos con unos comentarios que nos hace José Eduardo Mena, quien nos dice, le comparte a usted que México no está preparado para la revolución industrial 4.0, incluso comparte con nosotros unos enlaces a través de YouTube para que pueda usted también disfrutar después, acerca de los créditos sociales de China, e incluso también de un libro que él nos comenta que es muy interesante, de Andrés Oppenheimer, también a través de YouTube, José Eduardo Mena.
Elmi Rodríguez Alonso comenta que desde su punto de vista y su experiencia, ¿cuál es el riesgo para México de que actualmente se esté enfocando más la inversión del gobierno hacia el apoyo a grupos sociales vulnerables y reduciendo hacia la educación, la investigación y la tecnología? Y le agradece también por su excelente ponencia. Bueno, sí, conozco el libro de Oppenheimer, es más, lo vi el año pasado en la reunión anual de industriales. Es un libro general en donde utiliza una serie de ejemplos. No es un libro académico per se, pero sí pone en contexto la importancia de la innovación, ¿verdad? Y del aprendizaje. Yo creo que efectivamente México está perdiendo su carrera para ser competitivo internacionalmente y para generar un ecosistema de innovación que nos mantenga a flote internacionalmente. Las ventajas que hemos ofrecido tradicionalmente, que son la creatividad natural de la gente, los bajos salarios como forma de competir, etcétera, simplemente no van a poder afrontar el mundo que se nos viene encima. Piensen, como dije yo, que la revolución digital y de la inteligencia artificial y la automatización van a continuar sin tregua, van a seguir, van a ser cada vez más eficientes. Entonces no hay manera de que podamos competir con las máquinas inteligentes en el futuro. 10 años tenemos para adaptarnos, sí, pero si no empezamos a adaptarnos ahora, nos va a pasar como con el cambio climático. No empezamos, pues ya llegamos a un calentamiento de 1.5 grados, y si no empezamos ahorita a evitar el de 2.5 grados, pues nos va a desbordar y van a haber tormentas y cosas espantosas. Bueno, lo mismo con la tecnología. Y lamentablemente, lo que han hecho con acabar con tantos fideicomisos que quiebran la posibilidad de la innovación, el fortalecimiento de la innovación en México y de la cooperación, la colaboración entre gobierno, empresa y academia, pone a México en riesgo de quedar en irrelevancia internacional en los próximos años. Cuando nos demos cuenta de que lo que pasó no dio resultados porque no fortaleció la economía de los más vulnerables, va a ser demasiado tarde. Pero hay que recordar, el gobierno en México proporcionalmente es mucho más pequeño que el de la gran mayoría de los países. Concamín, nada más para decir a quien represento, y estoy también en contacto con Canacinfo y con otros, representa el 35% de la economía nacional. Sus agremiados son el 35% de la economía nacional. Sí, prácticamente 2 veces el tamaño del gobierno mismo. Los empresarios, y con ellos las universidades auspiciadas por ellas y apoyadas en otros factores internacionales, asociaciones con otros, tienen la fuerza de sacar al país adelante. Todavía tienen la fuerza. Pero tenemos que ponernos las pilas ahora, ¿sí? Generar talento digital, generar capacidad para innovar. Y vuelvo a repetir, la innovación no es descubrir el hilo negro o inventar otro Silicon Valley. Es entender los problemas específicos que enfrentamos localmente, regionalmente, y actuar bajo una misión de innovación para resolver esos problemas, teniendo las tecnologías de afuera, trayendo a los expertos de afuera o a los nacionales para dar saltos cuánticos adelante. Ese es lo que quiero decir. Pero la segunda pregunta era... Gracias, doctor. No, pero la segunda Rodrigo... la segunda pregunta. Tenía otro aspecto que no recuerdo ahorita. Bueno, era un comentario que le hacía Elmi Rodríguez Alonso, donde decía que desde su punto de vista, lo que opinaba usted de que el apoyo estuviera yéndose hacia grupos vulnerables y reduciéndose hacia la educación, la investigación, ya dio usted respuesta a ella. Rodrigo López le comenta que está convencido de que el futuro depende de lo que se haga
hoy. Sí. En ese sentido, ¿de qué manera las instituciones de educación superior pueden responder a los desafíos y sobre todo a las oportunidades que conlleva el cambio tecnológico acelerado? Sí, bueno, ese es el tema que busqué en parte responder en esta plática. Yo les voy a mandar mi presentación, es hacer justamente esas cosas que yo les decía hace un momento, pero principalmente es intensificar los planes de estudio y reorientar el sistema educativo para aprender a aprender toda la vida y a cualquier hora. Esto va a ser necesario, no basta con que nos quedemos con nuestras destrezas certificadas por nuestro título de licenciatura o de ingeniería o de lo que sea. Para tener talento digital necesitamos también aprender inglés. Yo no digo que es absoluto, pero va a dar enormes ventajas tenerlo, simplemente porque prácticamente todos los programas están en inglés. Y recuerden esa gráfica donde es el 25% de la economía ya es digital. Bueno, una parte cada vez mayor lo va a abarcar. Y el 90% de los empleos futuros van a requerir habilidades digitales. Entonces, una de ellas es generar talento digital. La otra es las otras cosas que a veces nos olvidamos por el sistema tradicional de educación, que es pensamiento complejo, crítico, inquisitivo, innovador, creativo, crear artistas. El pensamiento artístico es muy importante, el lúdico también. Vean cómo opera Google. ¿Han estado alguna vez o han visto cómo operan sus trabajadores? Están jugando creativamente. Actividades deportivas, obviamente, también. Y otra cosa es que somos poco propensos a interactuar, a cooperar con otros. No le digas a este porque nos va a robar la vida. No, vamos a trabajar con este porque tal cual nos va a quitar nuestro trabajo. No, tenemos que aprender a colaborar. En fin, la formación cívica también, ética, la tolerancia, la empatía. Esas son las cualidades que necesitamos para el futuro. Un nuevo humanismo. Y las universidades tienen que adecuar, vuelvo a repetir, sus planes de estudio y también sus currículos a esto. No formar contadores que van a quedar frustrados porque no van a tener empleo porque han de haber sido sustituidos por las máquinas, sino generar contadores con altas capacidades para trabajar con las máquinas inteligentes, de manera que parte de los trabajos rutinarios que ellos hacían van a ser desplazados por las máquinas, pero ellos van a poder hacer la parte creativa de la contaduría y hacer otras cosas a la vez. En fin, hay tanto que decir. Está, yo creo que en buena parte en la presentación, pero podemos hablar más en detalle de eso. Román Maldonado le felicita también y le pregunta, en el impulso de las universidades públicas para colaborar en el desarrollo y la innovación, ¿puede ser una alternativa para recaudar fondos de autofinanciamiento? Perdón, una disculpa técnica por acá. Es una pregunta un poco extensa, discúlpeme. Para recaudar fondos de autofinanciamiento de las instituciones, tal como suelen verse en algunos países donde las universidades colaboran grandemente con iniciativas públicas y privadas enfocadas al desarrollo tecnológico, científico y técnico. Respecto a esto, ¿de qué manera es posible que esta línea de colaboración sea parte del conjunto de las acciones para recaudar recursos de las universidades públicas mexicanas, parte de una iniciativa gubernamental o desde la posición de las mismas universidades? Una interesante y necesaria conferencia de temas fundamentales y le agradece nuevamente. Muchas gracias. Yo creo que va a ser difícil depender de las acciones gubernamentales. Yo lo he intentado a través de Concamín, que hay una respuesta de la Secretaría de Educación hacia el tema de la generación de talento digital, y sí hay una buena disposición al respecto, pero yo creo que la iniciativa tiene que venir de las universidades y también de las empresas. Unir fuerzas con otras universidades internacionales
tanto latinoamericanas como europeas, estadounidenses, es fundamental. Y esto permite llevar a cabo programas tanto de capacitación como de investigación conjuntos, en donde unos hagan unas cosas y otros hagan otras cosas. Pero ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacemos es resolver problemas. Un problema es la capacitación de gente para que sea útil en el futuro y tenga una vida digna y viable. Ese es un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues investigar esto. ¿Qué es lo que están haciendo en otras partes? ¿Qué está haciendo Finlandia? O el Reino Unido, o qué es lo que han hecho los chinos, etcétera. Entonces, uno de ellos es entender, conocer cuál es el problema y cooperar con otras universidades internacionales o de manera binacional nada más. Es un aspecto fundamental. Hay fondos internacionales para este tipo de cosas. Hay programas de capacitación digital que pueden aplicarse, como lo traté de describir en la última parte de mi presentación, y ofrecerse a los estudiantes que son capaces de utilizarlos para personalizar la educación. Y claro, muy importante es la colaboración con las fuerzas locales o del entorno de la universidad, sean gobiernos o sean empresas o sean otras instituciones de educación superior o clínicas o lo que haya. Y tratar de entender qué es lo que estamos haciendo. Estamos generando gente para que haga qué, pues para que resuelva problemas y tenga una vida digna. ¿Qué problemas? Los inmediatos, pues ¿cuáles son? Energía, salud, y se hace la lista. Y a eso las universidades se pueden adecuar y no nada más seguir generando lo mismo todas al mismo tiempo, gente que va a quedar frustrada porque va a quedar desempleada o desplazada por la automatización. Y eso es inevitable, si no en 5 o en 10 años. México tiene más tiempo. Por eso los planes de estudio de las universidades se tienen que intensificar y pueden tener grandes resultados, pero se tienen que intensificar con una mayor simbiosis con la revolución digital y las máquinas inteligentes. En fin, podemos extendernos, pero es una buena pregunta y hay que hacer eso. Aldrin Kiau Morales lo felicita, le dice a usted que es un excelente conferencista y le pregunta, desde su punto de vista, ¿qué importancia tienen los servicios de información especializada y académica para afrontar estos retos? Bueno, los servicios de información especializada son fundamentales a esto. Lo primero que tenemos que hacer es recabar información de quién es quién, quiénes son los responsables, cuál es la organización, quiénes participan, qué efectos están teniendo, seguimiento, por ejemplo, de estudiantes que salen y que enfrentan el mundo. ¿Lograron un trabajo? ¿No lograron un trabajo en el área de su especialidad? ¿No en el área de su especialidad? Su ingreso, todas estas cuestiones que son importantes como retroalimentación para reorientar a una universidad. Y los servicios de información es consecuente y su son 3 fases principales para la reorientación de los sistemas de educación y también y sobre todo de investigación e innovación. Yo repito, la etapa en la que tiene que entrar México no es nada más educativa, es también innovadora. Pamela Cristales le pregunta, dada su experiencia en el sector empresarial, ¿cuál considera que es el principal desafío para consolidar la vinculación entre el sector empresarial privado y las instituciones de educación superior? Muy bien. Se está gestando, sobre todo entre los jóvenes, y vean ustedes los startups que están generando, un nuevo tipo de emprendimiento. Un emprendimiento más responsable, y en todos los países está cundiendo esto. Se habla ya del capitalismo ético, del capitalismo responsable, del capitalismo de impacto, que implica un emprendimiento de impacto. ¿De impacto de qué? Impacto social y ambiental positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es fomentar justamente este tipo de iniciativas. ¿Qué nos detiene? En el caso de México, lo que nos detiene es que no existe un aparato, un ecosistema para apoyar este tipo de emprendimiento. Alguien tiene una gran idea, un chico de la universidad tiene una gran idea, la ha desarrollado allí, se la roba a alguien. ¿Qué garantía tiene? Ninguna. No quiero que me la roben, la voy a proteger, me voy a llevar a ver quién me la financia.
Nadie se la financia. Bueno, pero quiero por lo menos protegerla legalmente. No existen los mecanismos, te cuesta millones de pesos tener una patente o una protección de marca o lo que sea. No existen los elementos para proteger las iniciativas y las investigaciones en las universidades de estudiantes, de profesores, y luego toda la cadena. Y aquí tengo una gráfica que desarrollé ahí muy, muy compleja al respecto, pero toda la cadena que va desde la generación de la idea hasta la prueba del concepto y su cotejo con otras ideas similares. Dices, bueno, sí, mira, tu idea es muy buena, pero la verdad ya se desarrolló en Dinamarca con tales y cuales efectos. Los podrías adecuar así, amigo, o asociarte con tales personas que ya la tienen allá y tú podrías ser su representante o simplemente generarlo, ¿no? O no, pues es una idea nueva, pues hay que generar un nuevo prototipo, un prototipo digital o material o lo que sea. Y de allí a la prueba de concepto económico, pues sí, en la economía podría funcionar, que necesitaríamos pues el apoyo del gobierno en términos de exenciones, o no, se gestiona o no se gestiona, pero toda esta cadena que lleva hasta la mercantilización y la consolidación de una empresa, de un startup, no está protegido ni está visto en México. Y eso es lo que yo creo que debemos hacer. Me salí un poquito del ámbito de la pregunta, pero quería también introducir este punto. La última pregunta que hemos recibido, doctor, es de Abner Contreras. Dice, el contexto de la sociedad de información y las competencias digitales en el que ahora vivimos, sin duda trae muchos beneficios en diversos ámbitos. Sin embargo, la inquietud es cómo educar a estas nuevas generaciones para que puedan enfocar realmente sus talentos hacia su desarrollo académico y profesional, dado que también aún existen problemas como el uso de la tecnología por parte de los jóvenes. Gracias y muchas felicidades. Sí, bueno, esto tiene varias vertientes. Una de ellas, claro, es la formal, que son las universidades, ¿no?, que ofrecen cursos específicos para atender esas preocupaciones. Como parte de esto, lo que hemos dicho, ¿verdad?, la adecuación de lo que ofrecen las universidades para atender y adaptarse a estos nuevos retos. Pero los estudiantes también pueden acceder ahora con bastante facilidad a cursos o a sistemas de capacitación o de aprendizaje en línea y hacerlo para probar su vocación y para probar también sus capacidades para realizar esta vocación. O simplemente orientarse directamente hacia el mercado de trabajo que existe. ¿Qué tipo de trabajo hace un ingeniero civil ahora? O X? ¿Qué tipo de trabajos hay? Bueno, pues la industria automotriz, tal cual. Entonces, saber qué es lo que está allí afuera no es difícil. El mundo digital abre las puertas para responder esa pregunta y permite adicionar a la capacitación formal la otra informal o digital. El problema luego es el de la certificación. ¿Qué tal si alguien que es un ingeniero civil le interesó convertirse en un ingeniero financiero y tiene las capacidades y lo contratarían, pero quiere ser certificado? La universidad va a darle esa certificación si no cursó los planes correspondientes y no hizo los exámenes. ¿Cómo se va a certificar esto? ¿Cómo van los estudiantes a dar ese paso? Y luego el tema de la vocación. Pues yo tengo una vocación para hacer algo que no tiene futuro. Bueno, pero hay otras cosas sobre la vocación que se pueden hacer trabajando con máquinas inteligentes y viendo lo que hacen otros. Una cosa que tenemos que tener en la cabeza es que el mundo futuro es un mundo increíblemente fluido. No hay status quo. Esto no se va a detener. Esto va a continuar. Y si no continúa, es porque la humanidad desapareció, básicamente. Yo estoy convencido de eso. No hay manera de bajarse del mundo ahora. Todos estamos en esto y vamos hacia adelante cada vez más rápido. Y en un mundo así tenemos que generar la máxima capacidad de adaptación. De adaptación como estudiantes permanentes. Y esos estudiantes permanentes queremos encontrar una puerta abierta en las universidades para consolidar nuestro aprendizaje, certificar nuestro aprendizaje y
propulsarlo a través de contactos que tenga con empresas, con gobiernos, con otros países para encontrar oportunidades. En fin, es un tema muy complejo. Estoy escribiendo un nuevo libro al respecto, en donde espero que pueda responder con más profundidad a estas cosas. Doctor, muchísimas gracias. A nombre de la universidad le doy de verdad el agradecimiento más grande por esta participación que tuvo con nosotros esta mañana. Quedan en el historial muchísimas felicitaciones, muchísimos agradecimientos, como le comenté, de diferentes puntos del estado de Yucatán. Y bueno, quisiera ceder en este momento la palabra al ingeniero Carlos Estrada, quien es director general de desarrollo académico de nuestra máxima casa de estudios, quien quiere también saludarle y quien nos va a brindar el mensaje ya de despedida. Pues muy buenos días, doctor José Ramón. Pues agradecerle a nombre del doctor José de Jesús Williams, rector de nuestra universidad y en general de nuestra institución, pues por su valioso tiempo, por haber compartido con nuestra comunidad universitaria y de otras instituciones del estado de Yucatán su experiencia, su amplia experiencia, sus conocimientos. Creo que nos deja muchos puntos de reflexión y pues también retos importantes para hacer un cambio al interior de nuestras universidades y lograr esa formación para el futuro, bueno, para el presente y para el futuro. Pues muchísimas gracias y estaremos muy atentos de su nuevo libro para poder leerlo y aprender más de este tema. Muchísimas gracias. Buen día. Muchísimas gracias por sus palabras. Ha sido un gran honor y un enorme gusto poder estar con ustedes digitalmente y espero hacerlo el próximo año, una vez obtenida la vacuna, en persona. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor José Ramón López Portillo Romano. Como bien dice, esperemos que la próxima vez que podamos tener el contacto con usted sea ya aquí en nuestra ciudad de Mérida. Muchísimas gracias a todos que nos hicieron el favor de enlazarse a través de la página de Facebook. A todos que tengan una excelente mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María José. Gracias por todo.